Antes de ir al descanso, vamos a recibir a uno de los grandes. Él es John Hardy, que nos va a mostrar 7 ejemplos de sabiduría tomados de los mejores libros de trading del mundo. John es jefe de estrategia de divisas de Saxo Bank, invitado regular en CNBC y Bloomberg TV y habitual del índice de previsión de divisas de FX-Week. Es además asesor del Saxo Bank's Yearly Outlooks y del ampliamente conocido 10 Outrageous Prediction. Un pequeño apunte, cuando vayan a realizar sus preguntas, por favor, esperen a que llegue la azafata con el micrófono, sobre todo para aquellas personas que nos están viendo online, en streaming, que si no, no pueden enterarse de la pregunta. Y ahora sí, ya es momento de dejarles a todos con John Hardy y su ponencia, aplicando la sabiduría en trading de los mejores. Hi, everyone. My name is John Hardy. I'm the head of FX strategy with Saxo Bank. And very thankful for this opportunity because normally I'm asked to come to various events and seminars where I'm asked to present the strategy for the major currencies, where are they now, where are they going, and why. But this time I was asked to present something on trading, which I thought was a wonderful thing. I've been sitting here with my face in the screen for more than 10 years, trading as well as, of course, doing the analysis bit. And so I welcome this opportunity, and most of what I'm going to present today is not about specific trading strategies. It's about what I've learned over 10 years of looking at the market, especially from some of the greats of trading. Because as whoever it was that said it, whether it was Einstein or somebody like that, if I've gotten anywhere, it's because I've stood on the shoulders of giants. And we're going to look at some of the giants of trading today, and I hope you'll be inspired to apply some of what we're going to be talking about today to your trading, to your systems, to improve your trading, and be the best trader you can be. Do I have a presentation today, anybody? Or? Yes, great. Here it is. Disclaimer first. This, of course, is this is based on my personal experiences. It's up to you how you trade. This is neither going to guarantee you any kind of a great track record in the future of any kind. This is really a run-through of things I believe in and things that I've learned that I'm hoping to communicate to you today. There's no translation, okay? I guess I'll wait then. Somebody should give me a signal. Una señal, porque nosotros estamos hablando. ¿Alguien nos escucha, por favor? ¿Alguien de las primeras filas que pueda decir sí? Is it okay now? Vale, muchas gracias. Okay, should I repeat Bueno, voy a repetir what I started off with? Por lo que he empezado. Basically, head of FX strategy, Saxo Bank. Básicamente, Talking today about some trading stuff rather than my normal jefe seminar de talks, which are estrategia de about the Saxo Bank, currencies y and lo where que they're no voy a headed, hablar de estrategias and all kinds of específicas, analysis sino on de why lo, they're going to head that lo que way. me ha ayudado a mí This is a ser much better un opportunity trader. for me. I'm happy to talk Estoy about my muy experiences orgulloso and y muy observations in contento de trading hablar de mis based on some of the greats of trading. experiencias en el trading, that we'll be talking about basados today. en Books los specifically, mejores I'll be trying del to take trading. a few Voy a points, hablar de 7 or libros. a point or two at least from each of these great books. Y voy a hacer una introducción más o menos, o And voy what a I'm decir hoping you algo can take de away estos from this, 7 libros. obviously, is to learn the number one ¿Para thing qué that hago I think is esto? important in trading, Pues and I think a lot of porque these books yo creo will que hay underline que that as entender well, lo is that lo it is principal not del trading. usually about the Y en system. estos 7 There's libros no magic bullet out there for making lo money in the especifican. markets. No existe It's una more bola about mágica que te vaya a your decir lo que behavior tienes que hacer. and money management, Es and más how you sobre observe tu yourself in your comportamiento, trading, and how you sobre el improve manejo yourself de tu based dinero, on those sobre tu observations psicología over y time. cómo vas a mejorar That tú being said, I basado hope to en give tu few, experiencia. bits of inspiration on specific Voy a types of hablaros setups you might be de interested in algunos deploying in your de algunos trading. libros que me han inspirado a mí So personalmente. again,
behavior and money management come El before everything comportamiento else. y Whether el you're a manejo del beginner or dinero advanced as es well, I lo know some primero of que you tenéis que tener apparently en are cuenta. quite experienced traders, some of you maybe Muchos not so as sois experienced. traders experimentados, otros a lo Doesn't mejor matter no your tanto, experience level. I was pero really no happy to have the importa opportunity la to experiencia. do this presentation Estoy because it muy actually contento de hacer esta makes me go back and presentación look at a lot of porque the things hace I'm doing. irme And we need to drill this stuff atrás into our head y every ver single realmente day, lo que estoy haciendo. whether we're Y de esto experienced nos lo tenemos que or recordar día a día. And I'm also convinced that, again, I can't show you something that you can then take away and turn the key. No os voy a enseñar algo que va a ser un cambio real y no vais a ver mi estrategia y vais a decir, ya está, ya lo tengo, porque cada persona es un mundo y cada persona tiene su propia psicología. Primero voy a... ¿Alguien que levante la mano a la gente que ha leído este libro? Espero que haya traducción, si la hay. Este es uno de mis libros de cabecera para el trading. Te enseña qué hay que tener para hacer trading. Entre otros, Jim Rogers, Bruce Kovner, y estos son en las entrevistas con leyendas. Voy a hablar de Ed Seykota. Está un poco loco, pero creo que dice cosas que son bastante reales sobre el trading y bastante buenas. Fue un pionero de sistemas de trading. Fue pionero de sistemas automatizados. Pero a pesar de esto, de tener un sistema muy mecanizado, hay que ser muy inteligente para saber bien cómo operar. Porque vas a sacar del mercado, tú vas a querer sacar del mercado lo que estás buscando en el mercado. Vas a buscar un beneficio. Es como un juego de azar. Y si sigues jugando como si fuera un juego de azar, al final vas a acabar sin nada de dinero. Si llegas, si lo enfocas como un negocio muy serio, a lo mejor al final sí que sacas algún beneficio. Hay millones de maneras de sacar beneficio del mercado, pero todas ellas son muy difíciles de encontrar. Y una de las razones por las que creo esto es que el trader y la máquina tienen que ser compatibles. Este libro, que es de Pitbull por Marty Schwartz, mira el mercado cada minuto y es sobre uno que hace unas apuestas tan grandes en el mercado, unas operaciones que ganan muchísimo dinero. En realidad no sacaría nada en términos de trading, de estrategias de trading de este libro, pero sí que me parece muy interesante. Un día, por ejemplo, en el libro estaba visitando el Trading Pit de Chicago y dijo, venga, Marty, ven aquí, vamos a operar. Y dijo, bueno, vale, pues es interesante. Y haciéndolo, perdió una cantidad enorme de dinero. Por lo tanto, es un buen ejemplo de cómo no funciona un trader si se le pone en otro ambiente diferente al que no es el suyo. Estos son solamente unos gráficos, lo que significa operar con un alto apalancamiento. Es una simulación esto. Vamos a ver si vamos a hacer 1000 operaciones y ganaba algunas veces, en 55% de las veces ganaba y el 0,35 de las veces eran positivos y 0,35 de las veces eran pérdidas. P&L, profit and loss on each trade, universally profitable over those 1,000 trades.
Si empezamos a operar con un apalancamiento muy alto, estas cosas se vuelven muy locas. Esto es un acceso logarítmico y va hasta el 90%. Por lo tanto, esto demuestra que no es un ser humano, porque no demuestra los sentimientos, y por mucho que a ti no te afecte personalmente, en ese caso el apalancamiento en algún momento va a notarse. Hay viejos traders y hay traders audaces, pero no hay tantos viejos y audaces traders. Otro de los ejemplos que da es la idea de si eres alcista o bajista. Si tu sistema te va a dar una señal. Esto se aplica muchas veces en los mercados de trading. Durante muchos años hemos estado escuchando que, si vamos, por ejemplo, voy a ilustrarlo con un ejemplo. En este gráfico tenemos el dólar yen y lo que estoy buscando es un pullback para meterme. Lo que estoy intentando sobre todo es encontrar un buen precio. Pero en mi experiencia, es mejor señal cuanto más bajo sea el precio. Por lo tanto, no se puede ser alcista en posiciones largas y esperar un pullback, porque eso significa que la tendencia está fallando. Por lo tanto, si quieres ser alcista, tienes que estar en el mercado, sea cual sea la situación. Esta es una entrevista Hay bastantes entrevistas en este libro. Hay que tener cuidado en el orgullo, con la esperanza y el miedo y la avaricia. Hay que tener mucho cuidado con esto. Los elementos del buen trading son recortar pérdidas, dos, recortar pérdidas, y tercero, y sobre todo, cortar las pérdidas. Por lo tanto, la única manera, o la manera principal, es limitar los riesgos. Y si sigues estos tres pasos, sí que tienes una opción. Si no, no la vas a tener. Y creo que es muy importante, si estás en el trading, que si es algo en lo que estás muy metido, tienes mayores posibilidades de ganar. Los grandes traders no tienen talento, sino que es el talento el que les tiene a ellos. Este señor nunca miraba el mercado, miraba cuando acababa, miraba sus beneficios o sus pérdidas, y entonces operaba de esa manera para el día siguiente, basado en lo que había pasado ese día. Tener una máquina de cotización es como tener una tragaperras en la mesa. Simplemente está haciendo ruido. Otra de las cosas que dijo, de las que realmente estoy de acuerdo, es que todo trader tiene que tener un sistema y unas normas que le beneficien a él mismo. Y hay que también tener reglas para cuando rompas las reglas que te has establecido previamente, porque hay algunas que pueden funcionar durante un periodo de tiempo, pero también tenemos que saber que esas pueden no funcionar y tenemos que saber qué hacer en ese momento. Por lo tanto, tenemos que ser capaces de ajustarnos a estos cambios que puedan suceder. El segundo libro, que es buenísimo, que es Brett Steenbarger, habla de la psicología del trading. Es un psicólogo clínico. Él trabajaba en la Facultad de Medicina, pero le empezó a gustar mucho el trading y por lo tanto empezó a escribir sobre esto. Y ahora trabaja para ver para ayudar a los traders a ser mejores. En TraderFit es un blog que es TraderFit, y ahí es precisamente donde podemos ver sus notas. Hay muchísima información en este libro, muchísimas formas de cómo meterte, cómo mejorar tus operaciones.
Pero hay tres cosas que están subrayadas en su libro. Primero tienes que definir tus límites. Y si no lo tienes, tienes que encontrarlo. Porque si no, no deberías estar haciendo trading. El segundo punto, tienes que ser tu propio entrenador de trading. Tienes que llevar un diario de lo que estás operando para tener un feedback de tu comportamiento, de lo que te has anticipado, cómo puedes automejorar, en definitiva. Es autoobservarse, autoentrenarse. Y en esta presentación, Jesse Livermore, al final de cada año, cerraba posiciones y tenía un diario de todas las operaciones que había obtenido, todas las operaciones que había hecho, todos los beneficios o pérdidas que había hecho, y a partir de ahí operaba. Y lo último de este libro es créate un perfil. Os voy a luego explicar un poco cómo me he creado yo mi propio perfil. El de la foto es un multimillonario. Tiene un cartel que pone Losers, Average Losers. Le gustaba ver cuando el mercado estaba siendo muy pesimista o estaba siendo demasiado caótico y precisamente entrar ahí para encontrar un buen precio y probar a ver si eso le funciona. Pero cuando encontraba un buen precio, lo que él intentaba es: vamos a entrar más, vamos a arriesgar más. Y entonces lo que se está recordando ahí con ese cartel es: no lo hagas. Bueno, tengo aquí mi inventario temerario, lo que yo hago. ¿Cómo soy yo como un trader? También tendrías que hacer esto para vosotros mismos, porque vais a encontrar mucha información sobre vosotros, de cómo vais a trabajar, qué sistemas utilizáis, qué sistemas vais a utilizar en adelante, cuáles son tus fortalezas, tus debilidades y cómo es realmente tu personalidad. A nadie le gusta perder mucho, obviamente. Pero yo siempre quiero abandonar la posición antes de saber realmente si iba bien o mal. Estaba demasiado ansioso por controlar y por encontrar los giros del mercado. A mí me encantan los giros, los cambios de sentido, pero los encuentro muy fácilmente y soy demasiado rápido en este sentido. Y como muchos me costaba mucho dejar correr los beneficios. No me gusta mucho los sistemas automatizados. Hay mucha gente que les gusta tener más un control diario, y esto está muy ligado a las normas automatizadas. Bueno, yo tengo unas tendencias, cosas que me gusta hacer en el mercado. Y entonces lo que he hecho ha sido hacer un ejercicio mucho más exhaustivo de ver cuál es un buen giro o un mal giro. Entonces lo que voy es un poco antes de que el mercado haga algún giro, y entonces me adelanto al evento. Lo que hago es operar en un tiempo más corto. I should even look at reverses possibly for small trend confirmation trades that I can buy into. Lo que hago es buscar unas tendencias a más corto plazo para ver si puedo operar ahí o no. Esto es un gráfico de 10 minutos. Son 2 días. Están partidos el 6 y el 7 de junio. El más importante tiempo del día es la entrada europea, y tenemos aquí un rally
Y en este gráfico de 10 minutos, en esta barra de 10 minutos, hay un giro enorme, un cambio de sentido muy grande. Y entonces, si veo que esto llega hasta el primer punto, lo que veo es, quiero que vaya a más. No quiero 3/4, no quiero un cuarto, quiero que vaya completo. Pero tengo que tener cuidado con mis ambiciones en las situaciones de giro, porque hay veces que los giros son muy pequeños comparados con unas tendencias muy grandes. Por lo tanto, mis ambiciones son que I can hope to get a little bit of a bounce, go short, have a stop up here somewhere, and look for my target to be around. Lo que busco es que mi objetivo sea el 100% del tamaño de mi giro. I have a less ambitious target of 76%. Si tengo un cambio de sentido del 76%, lo que busco es que sea un cambio del 100%. You would probably have taken it off earlier. So, and this is just to show how the old me, y con esto quiero enseñaros cómo quizá yo antes me anticipaba demasiado a la hora de creer que se iba a crear un giro, un cambio de sentido en el mercado. Una vez más, la apertura europea, la apertura de Londres, vemos que el mercado sube y vuelve a bajar otra vez. Es la psicología una vez de cómo se rechazan los precios altos, la subida de los precios. Lo siento, no sé qué le pasa a mi micrófono, me está haciendo daño. El precio subió, pero fue rechazado y tuvo que volver a bajar. Y podíamos creer que aquí se iba a crear un giro. Pero realmente cuando aparece el giro, nos damos cuenta, o me di cuenta yo después, de que realmente no era un giro, un cambio de sentido real. Así que vemos que después sí que se crea realmente un cambio de sentido propiamente dicho. Y que coincide con la apertura del mercado estadounidense. Y vemos que hay un repunte, un pequeño repunte ahí, con respecto al inicio del mercado. Por lo tanto, deberíamos tener unos criterios más fijos con respecto a los cambios del sentido de lo que yo tenía enorme en un principio. Cuando hay un pullback pequeño y repunta, con respecto a la tendencia hay que tener en cuenta unos criterios más estrictos para los cambios de sentido. No quiero ahondar más en este tema, pero we had a big move down in a lot of the end crosses. I was thinking we might have to revisit those lows. Aquí veis que tocamos mínimos. It's very confusing. Big rally. Es un poco confuso, la verdad. Y vemos que hay varios cambios de sentido en este gráfico. Una vez más tenemos aquí el mercado asiático. Vemos aquí un gran cambio de sentido. Estaba buscando yo ese cambio de sentido para abrir en corto. En la apertura del mercado de Londres no conseguimos ese cambio de sentido que yo considero que tiene que ser más fuerte de lo que es
Pero este de aquí sí que realmente coincide con lo que empezó en Londres, que es realmente el tipo de cambio de sentido que a mí me gusta ver. Y luego vemos que realmente después no tiene demasiada fuerza. Estaba operando a 1.48, 1.47 más o menos. Incluso en un rango de tiempo intradiario más corto, esto se puede ver también. Por lo tanto, veis en ese ejemplo cómo yo no era capaz en un principio de identificar algunos criterios que luego tuve que definir mucho mejor para tener mejores marcos. No es que siempre vaya a funcionar, pero muchas veces me he dado cuenta de que he tenido en cuenta cambios de sentido demasiado pronto. El tercer libro es un libro increíble. Si solo tenéis tiempo de leer un libro, probablemente este sería el libro que os recomendaría. Si solo tenéis tiempo para uno, insisto. Porque si no, deberíais leerlos todos, o 100 o los que sean. Todo lo que nos crea en problemas en cuanto al comportamiento de los traders, el comportamiento humano, está muy bien explicado en este libro. Somos nuestro peor enemigo, por así decirlo. Estamos concebidos para fracasar. Y insisto en que podemos tener muchos problemas. Por lo tanto, sería interesante tener un diario y ver los problemas que cada uno tiene a la hora de hacer trading. E identificarlos, saber cómo afrontarlos. Porque si no, simplemente estamos siguiendo adelante y acostumbrándonos a unos patrones que no son beneficiosos para nosotros. Por lo tanto, es muy importante preparar, planear y dedicarse a una estrategia y saber cuál es el stop level dentro de la estrategia. Porque cuando hemos preparado todo bien, cuando sabemos cuándo vamos a entrar y cuándo vamos a salir, tienes un estado emocional muy diferente. Ya entonces la esperanza, el miedo, si no está planificado, se apoderan de nosotros y tomamos decisiones que no son las adecuadas. Así que es verdad que cuando yo sé dónde quiero tomar una posición, mis decisiones son mucho mejores si lo he previsto con antelación. Hay que ser realista, no hay que predecir. Es importante predecir, es importante prepararse, no predecir, perdón. El exceso de información es un ejemplo muy interesante. Y se puede aplicar a otros campos, por ejemplo, a la gente que apuesta en los deportes. Cuando la gente tiene solo un par de variables que tiene que tener en cuenta con respecto a la rentabilidad o a los resultados pasados, entonces esas experiencias las utilizan para hacer sus apuestas y conseguir unos resultados. Por ejemplo, en el caso de aquellos que apuestan en carreras de caballos. Y uno piensa que cuando tiene mucha información está mejor preparado para tomar decisiones. Pero se ha probado que la gente que tenía mucha información ha tenido los mismos resultados que los que no lo tenían. Quizá tu confianza ha mejorado, pero el exceso de información no es buena porque no mejora los resultados. Otro es el sesgo de información. Muchos tendemos a ver solo lo que queremos ver. Cuando tenemos una tendencia que es muy pesimista o muy optimista, nos centramos demasiado en ella a la hora de operar.
No sobreestimar el valor de hacer las cosas, saber cuándo decir hasta aquí. Y esto es interesante porque hay muchos traders que se piensan que no tienen pérdidas hasta que salen de una posición, y eso no es verdad. La pérdida ya la tienes ahí. Quizá incluso vayas a tener más pérdidas aún. Tus pérdidas están donde está el mercado ahora mismo. Y además no puedes controlar el mercado. Puedes controlar tu actuación, tu proceso, pero no puedes controlar el mercado. Por eso es muy importante tener esta disciplina de autocontrol. Saber cuáles son los límites, tener un diario y controlar el comportamiento que tiene cada uno. Es la única forma y lleva mucho trabajo. Este es otro ejemplo de una empresa que hizo un estudio de los planes de pensiones de muchos de sus jubilados, y las estadísticas mostraron que los que menos hacían obtenían más beneficios. Es decir, que los que estaban intentando cambiar sus posiciones y cambiar su cartera estaban teniendo peores resultados que los que simplemente mantenían sus posiciones. Y este es un ejemplo ahora de cómo la gente piensa que va a mejorar sus posiciones si aguanta un poco. Este es un ejemplo de los clientes de Saxo Bank, y veis dónde están los clientes y a qué precio compraron o vendieron. Vemos un comportamiento realmente malo en estos clientes. Y es un comportamiento grupal. La gente tiende a tener este mismo comportamiento. Lo que vemos es que el mercado está a 1.33. Ha bajado de 1.29 y sigue estando muy corto por aquí arriba, pero la gente ha estado comprando, y yo creo que hay más compradores que los que realmente se ven en este gráfico por ahí abajo. Tienen posiciones abiertas, y vemos que como grupo ellos han intentado mantener sus posiciones pensando que el mercado iba a mejorar. Y si veis estos de aquí, estos cortitos de aquí arriba, el dólar lleva sin estar ahí arriba muchísimo tiempo, y aún así esta gente está en posiciones largas en 1.29 porque piensan que en algún momento va a subir. Pero ¿qué pasa si no sube? ¿Qué pasa si baja a 1.10? ¿Cuándo vas a saber cuándo cerrar posiciones? Y yo creo que la razón por la que se crea esto es que si tenemos 50 pips en una operación, si hemos conseguido eso y lo hemos perdido, creemos que en algún momento lo vamos a volver a recuperar y aguantamos. Pero el mercado es aleatorio. Por lo tanto, si crees, tiendes a creer que si has ganado en un momento vas a poder volver a ganar y a recuperar esas pérdidas. Pero es que puedes seguir bajando, puedes seguir perdiendo pips. Entonces, en cuanto a porcentaje, operar por operar, puede que haya 6 o 7 ganadores, pero también hay muchos perdedores. Por lo tanto, el no recortar las pérdidas no tiene sentido. No deberíais hacer esto. Quizá los que están en posiciones cortas puedan esperar y se recuperen. Pero ya os digo que a largo plazo este comportamiento no es para nada bueno a la hora de hacer trading.
El cuarto libro es uno de mis favoritos porque muchas de las estrategias que utilizo diariamente para hacer trading están basadas en este libro, en algunos de los principios que aparecen en este libro. Es una locura de libro. Yo no lo sigo al pie de la letra, pero sí que expresa muchas ideas con respecto al trading en el rango de apertura a primera hora y cómo esa estrategia define las posiciones máximas y mínimas del mercado. Y en días en los que realmente hay mucho movimiento, por estadísticas se demuestra que se prueba así. Los días que cierran cerca de mínimos o cerca de máximos se ha demostrado que es muy eficiente. Por lo tanto, es importante estar en el mercado en esos días en los que hay mucho movimiento. Este libro de Toby Crable escribió todas sus ideas en los años 90 y decidió, en un momento determinado decidió que ya no iba a dar todas sus ideas de trading. Entonces en un momento determinado lo quitó del mercado y de hecho es un libro muy caro por eso. Es muy difícil encontrar una copia de este libro. Y está basado una vez más en la técnica de apertura de mercado. Y como he dicho antes, tiene que ver con la estrategia de los días que abren en máximos y en mínimos. En el libro de Mark Fisher habla de la sabiduría del tiempo a la hora de hacer trading. Tiempo, yo creo que no le dedicamos el tiempo que merece al tiempo, precisamente. Si entras en una posición y no estás consiguiendo los resultados que querías, quizá deberías marcharte, aunque vayas a tener una pérdida pequeña o un beneficio pequeño. Pero llevas todo el día sin hacer nada. Y quizá no vaya a haber movimiento, entonces quizás es mejor cerrar posiciones. Y creo que es muy valioso. Trade periods. Are you looking at price targets or are you looking at time targets? Y también hay que tener en cuenta si realmente estás operando fijándote en el tiempo o fijándote en el precio. Para ver si hay momentos en los que el precio es mejor o peor. Taking it off for a time rather than price. And what that does is it allows you, if there's going to be a massive blowout day, si tenías pensado cerrar posiciones a las 6 de la tarde, realmente deberías seguir con esa idea, independientemente de si ves que realmente en el mercado está operando muy bien y está viendo grandes cambios. Y esta es mi experiencia de uno de los mejores y de los peores días a la vez de este año, mi experiencia con el trading. Y me interesó mucho porque hubo dos cambios de sentido muy interesantes. Estábamos operando por debajo de estos niveles que marco. Y tengo una norma que dice que cuando ves muchos stops y una gran caída o movimiento, y no ves que vaya a haber un seguimiento de esa tendencia, es que va a subir.
Una de las cosas que tengo muy en cuenta y que he aprendido en los últimos años es que cuando ha caído mucho parece que no hay interés en vender. Entonces, una de las normas de identificar los riesgos que he visto, en el día 5, por ejemplo, o en el día 6, no sé si va a subir, parece que es bajista, pero no lo sabemos. Entonces, el 10 de enero, después de la gran caída, había incluso roto antes de lo previsto, que a veces suele ser un buen sentido, pero no lo sabía en este caso. Reconfirms it by not falling below the old support line. So I'm long at some point here. I don't remember the exact trade. Iba en largos, creo, pero no me acuerdo exactamente cómo operé ese día. And that's great. I took something like wonderful move. Was happy to be long. Y estaba contento de ir en largos. Y a la 1 más o menos de la tarde seguía subiendo, y cuando está subiendo mucho, sobre todo antes de que salgan las noticias, normalmente suelo recoger beneficios. Y eso que mi regla suele ser mantener todo el día. Pero bueno, estaba contento. Tenía unos 80 pips en esta operación y estaba contento, y de repente bajó. Pero estaba demasiado concentrado en los 80 pips en esta operación concreta. Porque si hubiese aguantado el resto del día y hubiese esperado hasta el final del día, hasta las 6 de la tarde, en lugar de 80 pips, habría tenido 280 pips ese día. No sé si este era un día especial, eso nunca se puede saber. Pero que no os distraiga el precio. El tiempo también es muy importante, porque es que puedes perder, por ejemplo, 200 y pico pips es una cantidad muy buena para varios meses, y lo podía haber conseguido en un día. Mi libro favorito de todos, es un libro muy extraño. Creo que no ha sido traducido al español. ¿Alguien ha leído este libro? Es un clásico. Es un tío que cuando tenía 14 años se marchó de casa, empezó a trabajar en una oficina de brokers, y cuando tenían cascos en la bolsa de valores, en el mercado de valores, iban haciendo apuestas y él las iba apuntando en una pizarra. Tenía una mente muy matemática, empezó a darse cuenta de que había patrones. Y conseguía con poco dinero hacer mucho dinero. Lo podía perder también. Y por ejemplo, a lo mejor cuando perdía, normalmente era porque había hecho caso a alguien que no tenía ni idea de trading. Pero básicamente este libro habla de cómo él pensaba. No lo escribió él, pero lo escribió Edwin Lefebvre, que conocía y conoció durante mucho tiempo a Jesse Livermore, y de alguna forma lo escribió como si fuese una autobiografía. Y hay algunas citas muy interesantes en este libro. Está el tonto, sin más, que hace todo mal siempre. Y luego está el tonto de Wall Street, que cree que tiene que operar todo el tiempo. Ningún hombre puede tener siempre una buena razón para comprar o vender acciones, ni el conocimiento suficiente para hacer que su jugada siempre sea inteligente. You wanted to go to a bucket shop. I won't explain what it is. Very shady trading establishment in the old days. He kept his book, went in and carefully Iba made con an su analysis libro, and hit the supply escribía el análisis,
Y en su primera operación de trading hizo $3. Una vez perdió toda su fortuna y entró en quiebra. Y la verdad es que sufrió de muchas depresiones a lo largo de su vida. Pero una vez perdió todo su dinero y sabía que realmente la siguiente operación que hiciese tenía que hacerle ganar, necesitaba recuperar su dinero. Así que estuvo esperando y esperando y esperando a que llegase el punto exacto en el que sabía que iba a ganar. Ganó y el resto ya lo sabemos todos. The other thing is, stay with your winners, ride your winners for all they're worth. Lo siguiente es que hay que dejar correr los beneficios. Estrujarme el cerebro no me ha hecho ganar mucho dinero. Siempre fue saber esperar. Sentarse pacientemente y saber esperar. Acertar en que el mercado tiene truco. Los hombres tienen razón y saben esperar. Y los hombres que saben esperar y tienen razón no son muy comunes. Hay que saber cómo dejar correr esos beneficios lo más posible. Y el gráfico de antes lo mostraba. Os voy a enseñar ahora unos gráficos. ¿Cómo vamos de tiempo? Que no tengo ni idea. Vale. El ejemplo este es de intradiario. Si estamos mirando la tendencia, en el último año solo ha habido realmente 5 movimientos importantes. Una falsa ruptura es el primero de ellos. Vemos aquí esta barra enorme, pero que realmente no estaba bajando. Y eso fue el inicio, que duró hasta principios de febrero, hasta que vimos un gran cambio de sentido, que parecía peligroso, y al final se creó esta secuencia de hombro, cabeza, hombro. Y esto se mantuvo durante un mes, hasta casi abril. Bullish engulfing day on the day of a key event, the key event being the ECB. So this reversal signal again. Hasta la envolvente alcista que vimos que coincidió con el cambio de tendencia por las noticias del Banco Central Europeo. Siguió, el mercado siguió. The idea being that once if you're trading on a daily perspective. Por lo tanto, si tienes una perspectiva y estás operando diariamente, tienes que seguir con esa tendencia. Este es un libro genial de un señor que ha sido trader durante 30 o 40 años. Y este libro te enseña... Es un poco aburrido, pero te enseña el modelo clásico y básico del trading. Te enseña el mercado de una forma muy consistente y práctica. Es un poco anticuado las técnicas que te enseña de trading y que define después en otro libro que os voy a enseñar, que es este que aparece aquí, que se escribió en los años 30 o 40, análisis de las tendencias de valores. Es de análisis clásico y bastante técnico, y creo que todo el mundo tendría que tenerlo. Y él dice que realmente el método que utilices da igual, que simplemente es una herramienta. Es una herramienta para identificar las condiciones del mercado, para poder definir cuándo van a moverse los mercados.
Y que a través de estas tendencias y de estas herramientas puedas saber cómo van a desarrollarse esas tendencias y cómo va a moverse el mercado. Así que es interesante porque dice que da igual lo que utilices, simplemente tienes que saber controlar el comportamiento. Y el comportamiento, él lo define. El comportamiento adecuado es orientar tus operaciones para saber manejar las pérdidas. Y que si dejas y sabes cómo dejar correr los beneficios, todo irá bien. Él tiene un 30%, cree que hay que tener un 30% de ganancias. Así que realmente no hay señales que estadísticamente te muestren lo que va a pasar para poder hacer dinero. He also does a great job because the book is lessons from 21 weeks of real trading. So you see in real time. Además es muy interesante porque él cuenta las observaciones de varios meses a tiempo real de trading. Y entonces muestra pues el comportamiento de los traders. Un ejemplo que es muy básico, pero quiero volver a señalar, aunque la mayoría de vosotros ya lo sepáis, nunca hay que pensar en pips, aunque ya os enseñé un ejemplo en el que yo sí que pensé en los pips. Pero pensad en el porcentaje de vuestra cuenta. Cuando vais a entrar en una operación, ¿qué porcentaje de mi cartera estoy dispuesto a perder? Y es verdad que algunas operaciones son más volátiles que otras, pero hay que pensar qué porcentaje. 3% en esta operación, 2,5% en esta operación. ¿Qué porcentaje de pérdidas puedo asumir? Y el ejemplo que tenía en ese gráfico es que si vas a ir a por este cambio de sentido, no se puede ver bien aquí, pero tenía 88 pips. ¿Cuándo vas a parar? ¿Cuándo vas a cerrar posiciones? Porque el rango es muy corto, pero no pienses en pips, sino piensa en la operación en sí. Porque claro, cuando ves después el pip, el cambio de sentido de después es de 208 pips. Así que, por favor, tened en cuenta que tenéis que tener un porcentaje de pérdidas que podéis asumir a la hora de operar. La gente se centra demasiado en las pérdidas y en las ganancias y no tanto en la operación. Y siguen demasiado tiempo con una misma operación. No voy a entrar en esto porque no tengo tiempo. Por último, otro personaje que perdió su dinero en varias ocasiones es este. Su libro cuesta $600. As was Monroe Trout, a fellow that retired at the age of 40 with $900 million in his bank account. Como otro gran trader que se jubiló con una cuenta de $900 millones. Se dedica al análisis técnico. No. Él piensa que el análisis técnico es valioso para crear un marco de trabajo con respecto a tu comportamiento. Pero que no va a garantizar tus beneficios. Él pensaba que había que saber contar todo, que si tenías una idea tenías que saber cómo contarla para poder obtener beneficios con ella. Así que probó de todas las formas posibles.
Y de ahí puede derivar en muchas cosas, probar la estacionalidad, el periodo del mes, las horas dentro de un mismo día, ir probando para ver qué le funciona. Pero es importante que le tengáis en cuenta porque sus principios son muy importantes. Y yo creo que son importantes para todos porque si estamos utilizando una estrategia concreta tenemos que saber que funciona. Y otro punto importante que dice es que los ciclos son cambiantes. Lo que pasó ayer puede no funcionar hoy. Así que tenemos que tener indicadores para saber medir cuándo cambian esos ciclos. Y además tenemos que reconocer el flujo positivo de las acciones. Y él ponía put options en sus acciones. Era demasiado agresivo. Y cuando caía el mercado, él perdió todo su dinero en 2 ocasiones. Así que podemos aprender de él de lo bueno y de lo malo. Y el ejemplo de los tipos de operaciones que hacía aparecen en su libro, que se llama Hacer trading como un fondo de cobertura. Y tiene ideas muy originales sobre cómo y metáforas muy curiosas sobre cómo comparar esto con la música, con los deportes y demás. Y yo creo que la mía sería que hay que creer en el trading como una expedición de pesca. Cuando cazamos un buen pez, no vamos a tirar un atún, por ejemplo, enorme, no vamos a meterlo otra vez en el mar, esperando que vayamos a conseguir otro. Y lo mismo con una gamba. Cuando metes una gamba en el mar es porque piensas que vas a poder con ella pescar algo más grande. Y es así un poco. Metemos un pez pequeño intentando pescar con él otro más grande. Es un poco igual con el trading. Otro ejemplo, las correlaciones son geniales, se pueden seguir, pero cambian. Mirad, por ejemplo, cómo cambia el dólar con el zloty. Cuando se alejan demasiado, luego, sin embargo, son capaces de acercarse bastante, la relación cambia constantemente y es muy interesante. Y luego cambian de tener comportamientos muy parecidos a uno subir y el otro bajar. Y estos cambios se producen por comportamiento técnico, por comportamiento humano, así que hay que tener en cuenta estos cambios. Y aquí os muestro el principio de cómo se declara que es el fin del superciclo de las materias primas. Y hay que tener en cuenta esto en el mercado. Esto no he enseñado de qué divisas estoy hablando. Pero era una de un mercado que exporta materias primas y uno que importa materias primas. Así que veis que el ciclo ha sido muy cambiante. Por ejemplo, la moneda de Sudáfrica, de Australia, los países de Europa del Este, ellos no exportan materias primas. Y quisiera acabar con algo bastante personal. Él creía en los cambios positivos. Creía que había que seguir siendo muy optimista porque si eras optimista no podías llegar a ningún lado. Y esta idea de la inversión de Keynes
empezó en los años 90, que escribió un libro sobre Wall Street, su experiencia en Wall Street, y decía que la mejor forma de invertir consistía en que cuando había pánicos en el mercado de valores, los hombres ricos y mayores de Nueva York solían bajar de sus casas, de sus mansiones, y molestar con sus bastones a los brokers, y se cargaban de acciones. Cuando las cosas mejoraban, ellos tenían muchas acciones, las vendían y se forraban. Así que hay que tener paciencia, hay que tener en cuenta el comportamiento humano como grupo y la locura humana, y ser optimista. Y lo personal que quiero compartir con vosotros es que cuando él escribía para Microsoft, él hablaba de muchas ideas del mercado, sus opiniones personales, que se había hecho así, que si conseguirías este resultado, y yo le escribí porque no estaba de acuerdo en algunas de las cosas que él mostraba, y le interesó mucho lo que le había dicho. Y de hecho me mandó uno de estos bastones. Así que parece ser que si le parecía interesante lo que le escribías, te mandaba un bastón. Y lo sigo teniendo. Y me recuerda me consiguió además un trabajo dentro de la industria, o sea que me ayudó bastante. Pero me gusta tenerlo para recordar que no hay que ser muy pesimista. Voy a acabar porque creo que me estoy saltando mi tiempo. Si tengo que añadir algo a lo que he dicho hasta ahora para vuestro trading de Forex, y eso que yo solamente casi solamente opero con Forex. Hay que operar a corto plazo, el momentum a corto plazo. Hay que esperar algún cambio de sentido que sea interesante y que te muestre que estás yendo en el buen camino. Si quieres operar contra tendencia, y esto tiene que ver también con apostar por cambios de sentido demasiado anticipadamente. Hay que esperar a que la tendencia se ralentice. Pero solamente cuando el mercado está empezando a ralentizarse. Y para terminar, gracias por vuestra paciencia. Hay que esperar, no utilicéis el primer cambio de sentido, esperad al segundo. Y esto lo he aprendido con los años, porque yo solía operar en el primer cambio de sentido. Si creéis que se está creando una tendencia, tenéis que entrar en ella, no esperar a que se siga desarrollando, a que se cree. Porque la mayoría de las veces el mercado no está creando una tendencia, entonces es importante estar dentro cuando se cree. Y cuando sea posible, y he visto esto en muchas ocasiones, cuando se hace trading, hay que operar con lo que realmente es fuerte y vender lo que es flojo. Y creo que eso es todo lo que tengo que decir. No sé si va a haber preguntas y respuestas por el tema de la traducción, pero me gustaría agradeceros a todos por la oportunidad que me habéis dado y espero que os sirva de utilidad. Porque creo que observar lo que estás haciendo y aprender de uno mismo, además de las estrategias comunes como Fibonacci,
el filtro autopersonal es también muy importante a la hora de mirar el mercado. Muchísimas gracias. Hola, gracias. ¿Podría explicar por qué utilizaba antes la media móvil? Vale, muy bien. ¿Por qué usa la media móvil de 55 y 200? Bien, pues creo que las medias móviles simples, simplemente hay que tener en cuenta estos niveles para las medias móviles. El 200 es un clásico, es más o menos un año, y la de 55 se ha utilizado durante mucho tiempo. Hay veces es significante y a veces no, pero si existe un recordatorio de lo que está haciendo el mercado, es si está por arriba o por abajo. Y además, normalmente se convierte en un test psicológico de lo que está haciendo el mercado. Porque el mercado está utilizando esas medias móviles para enseñarte lo que está pasando. Entonces, hay que tener en cuenta los rangos de apertura y las medias móviles para saber dónde entrar. Y el 55 es bastante buena pregunta, porque, para resumir, había un grupo de traders que utilizaban los 55 días. Son simplemente términos, tiempos más cortos. Yo no las pruebo, en realidad no son muy significativas para mí, pero hay niveles y áreas que hay que tener en cuenta. ¿Hay alguna pregunta más? Me están cegando desde aquí arriba. Lo siento, pero no os puedo ver. Bueno, pues si eso es todo. Por supuesto no es fácil. Sí, señor. Good morning. Hola, buenos días. That's a very good question. I like to trade also because the market's behavior around news has changed. I think there's a lot of danger now in news. Cambia mucho el mercado alrededor de los momentos de las noticias. Antes no era tan significativo, pero ahora todo se mueve tan rápido por la alta frecuencia, los movimientos algorítmicos. Por ejemplo, el resultado, el informe de desempleo de Estados Unidos. Yo en realidad no me fijo en esas cosas. Porque antes realmente simplemente te metías en el mercado y seguías. Pero ahora, con todo el ruido que hay en Internet, en la televisión, etcétera, es bastante más complicado. Pero son muy importantes las reuniones de los bancos centrales y el final de los días. Si sabes dónde está el mercado, maybe you're 50-50 on this, but if you can catch where the market is in terms of sentiment, en cuestión de sentimiento, a lo mejor tienes 50% de posibilidades, pero, por ejemplo, va a salir el FED este miércoles. La Reserva Federal va a hablar. Entonces, dependiendo de sus declaraciones sobre si el dólar se va a fortalecer o se va a debilitar, todo eso va a cambiar. Entonces, yo lo que prefiero es esperar al final del día. Porque yo lo que tengo en cuenta es que la noticia en sí ha creado una sorpresa o ha creado un movimiento. Y creo que eso es una buena oportunidad. Por ejemplo, creo que es muy importante, hay eventos muy importantes, como por ejemplo cuando se reunió el Banco Central de Japón en abril, y creo que hay otras manos.
Up there on row 10 or 12. En la fila 10 o 12. Hello, good afternoon. Hola, buenas tardes. Me gustaría preguntarte si podías dar más o menos una visión de cómo está la situación del par euro-yen, porque creo que en Japón están cambiando las políticas económicas, y a ver si me podías dar más o menos una visión de lo que va a pasar en el futuro cercano. El comportamiento del euro por ejemplo, el Banco Central Europeo y el Banco Central de Japón son totalmente diferentes. El Banco Central Europeo no quiere actuar y no quiere hacer nuevas leyes ni políticas económicas. Y no puede poner dinero como lo hace, por ejemplo, en Estados Unidos. Y su hoja de balance no es la misma que la de Japón. Hay dos cosas con las que trabajar: las expectativas del mercado y la realidad. Algunos piensan que el experimento de Japón no va a funcionar, otros piensan que el mercado se va a mantener, digamos, nervioso. Hay mucha gente que ha vendido el yen y han puesto posiciones cortas en el yen. Pero si ponemos un gráfico, por ejemplo, del Aussie contra el yen, si ponemos en valores, en precios de valor, el mercado va a estar loco. En realidad yo no tengo miedo, porque lo que está haciendo el Banco de Japón nos está haciendo estar muy incómodos a todos. Con respecto a los bonos, por ejemplo, y perderíamos o anularía cualquier beneficio que hubiésemos obtenido antes. Por lo tanto, técnicamente el yen está creando cambios ahora mismo, pero yo creo que va a durar poco tiempo. Si consiguen que todos estemos contentos y las cosas mejoran, quizá vuelva a tener los precios que tenía antes. La Fed está preocupada por la burbuja inmobiliaria. Cree que pueden controlarla, pero yo no estoy muy seguro, así que están previendo a ver qué ven, a ver qué hacen, pero hay que ver qué medidas va a tomar la Fed también. Tiene que ver con las políticas de los bancos centrales. Depende de ellos. No sé si hay alguna otra pregunta. Hay una pregunta ahí, me parece. Hola, buenos días. Viendo las correlaciones en las monedas Aussie Yen, Kiwi Yen, dólar, euro Yen, hemos visto que tanto el Kiwi como el Aussie llegaron a un top y ellas mismas nos marcaron unas divergencias bajistas por sus consecuencias que no quiero entrar, pero bueno, entre ellas nos marcaron unas primeras divergencias. Ahora vemos que el Aussie, sobre todo el Aussie y el Kiwi, han llegado a límites de soportes muy importantes, cosa que tanto euro y dólar pueden estar
marcando la misma camino que estas monedas. ¿Qué explicación? Dime tu opinión al respecto a estos movimientos. I caught a little bit about Aussie and Kiwi. He entendido un poco de Aussie y Kiwi, pero mi español no es tan fuerte como para entender, a ver si alguien me puede ayudar. I'm not sure I quite got all of that. Aussie and Kiwi are considered very different. El Aussie y el Kiwi son bastante diferentes, se consideran bastante diferentes, porque Australia está muy centrada en sus materias primas, porque el mercado virtual de los bonos australianos es muy fuerte, está con una AAA calificado, pero está dentro del superciclo de las materias primas. Pero es una divisa de productos básicos que en realidad no ha sufrido mucho la burbuja inmobiliaria ni la crisis. En Australia la burbuja inmobiliaria está llegando a un fin. Hay diferencias en estos productos básicos. A mí lo que me preocupa es que si tenemos muchos bonos vamos a empezar a preocuparnos por la liquidez. El kiwi es una divisa con muy poca liquidez, por lo tanto va a pasar a ser muy débil. Y hay muchas veces que está precisamente muy débil por esa poca liquidez. Y hay el eurodólar. Yo creo que sobre todo se basa en qué señal va a mandar la Reserva Federal. Espero que tenga un sesgo más bajo, entre el 1.37 o 1.3750, más o menos. Está en un rango más reciente entre máximos y mínimos. Muchas gracias. Sorry. Thanks, John. Muchas gracias a todos. Vamos a hacer ahora una breve pausa tras escuchar a John Hardy. Como vamos con un poquito de retraso, vamos a hacer un descanso de 20 minutos y nos volvemos a ver aquí para recibir a nuestro siguiente invitado, que es Antonio Rami, y nos va a ofrecer nuevas soluciones de cambio de divisas en importación y exportación. Nos vemos en 20 minutos. Hasta ahora.